En esta mañana, hermanos, nosotros hemos querido compartir con ustedes una enseñanza que ya muchos de ustedes han visto, pero posiblemente en sus clases de confesión de fe, cuando la vieron antes de ser miembro, ya ni se acuerden de ella. Tal vez el nombre hasta parezca un poco desconocido. Sin embargo, cuando empecemos a detallarla, nos daremos cuenta de la gran importancia que tiene para nosotros hoy en día, no solamente tener un conocimiento de que existe esa doctrina, que es la doctrina de la providencia divina, o como bien dice la confesión de fe en el capítulo 5, de la divina providencia, sino como el conocimiento, entendimiento y asimilación de esta doctrina nos ayuda a nosotros en el diario vivir a vivir de manera más dependiente de nuestro Señor. La doctrina de la providencia, igual que la doctrina de la soberanía de Dios, son dos doctrinas que están muy abrazadas. Si pudiéramos definirla ellas dos, ni siquiera la definiríamos como melliza, ni siquiera la pudiéramos definir como gemela. Más bien, la doctrina de la providencia y la soberanía son siameses, porque son inseparables. No se puede separar una de la otra. Deben caminar abrazadas, deben caminar juntas, porque la enseñanza que tienen para nosotros en el día de hoy provocó a grandes hombres del pasado una fe fuerte, una fe fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles, pero una fe basada en lo que ya Dios había enseñado y había dicho. Nosotros, de hecho, usamos con mucha frecuencia la palabra providencia sin conocer el significado pleno de ello. Ustedes ven que a veces pasa algo y nosotros muy sencillamente decimos, providencialmente yo fui y ella estaba ahí. Pareciera decir la frase dentro de la palabra dentro de esa frase, por suerte. Pudiéramos confundir providencia con suerte. Sin embargo, la providencia y la suerte son totalmente opuestas. Muchas veces nos ocurre cualquier cosa y nosotros decimos, providencialmente, a veces en 5 minutos me quité de ahí. Y luego pasó un accidente, ¿verdad? Que la usamos y decimos eso. Sin embargo, ¿qué significa la palabra providencia o qué significa en sí la doctrina de la providencia para nosotros? Porque esta doctrina de verdad que caló en los corazones de los puritanos, caló en los corazones de grandes hombres de Dios, y el abrazarla y entenderla, para ellos fue de un beneficio incalculable. Tal beneficio nos trajo a nosotros muchas de esas enseñanzas puras de la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer este término. El pastor Spurgeon, hablando acerca de eso, un hombre que vivió en el 1600 y algo, él dice, nosotros usamos la misma palabra que usó nuestro Señor de una manera paciente mientras Él la usó pacientemente en la muerte. Podemos, dice Él, nuestro espíritu en las manos de Dios. Y si nos preguntaran, diríamos que si nuestra vida no fuese determinada por el cielo, desearíamos que así lo fuera, dice Él. Si no hubiera una providencia gobernante, imploraríamos por una. Y a medida que vayamos definiendo esto, nosotros vamos a entender más claramente por qué Spurgeon hablaba de la providencia en este sentido. Y hoy en día, mucha gente y el pueblo de Dios en sentido general no tiene un conocimiento tan profundo de esta doctrina, y yo no creo que sea porque no haya sido enseñada. Yo creo que más bien es un cierto temor que se tiene con esta doctrina de entender lo que allí dice y abrazarla, porque choca muy directamente con nuestros sentimientos. Cuando hablamos de la doctrina de la providencia, tenemos que poner nuestros sentimientos a un lado para poder entender lo que Dios dice. Así que el capítulo 5 de la confesión de fe, en el párrafo 1, define, o no define, sino que empieza a explicar la providencia en este sentido. Las palabras que están subrayadas en azules fueron unas palabras que yo marqué, que le voy a explicar ahora en lo que nuestro hermano hace que sean visibles. Pero dice el capítulo 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas y cosas,
desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Si nosotros dejamos esa declaración tal cual como está ahí, no es mucho lo que nos dice. Sin embargo, es mucho lo que dice. No es mucho lo que nos dice a simple vista, pero con una vista un poco más profunda, es mucho lo que esta declaración nos quiere dar. Para nosotros poder entender qué es la providencia, entonces necesitamos definir algunos términos que allí hay dentro de esa declaración, para que podamos entender la declaración en su totalidad. Pero antes de seguir, a mí me gustaría saber, ¿quién de ustedes tiene una idea de qué es providencia? Una nota. No tenga vergüenza, porque se supone que se está moviendo porque queremos enseñarle. Pero dígame lo que usted hasta el día de hoy entiende por providencia, o la idea que usted tiene de providencia, porque así yo tengo una idea de por dónde andamos, por lo menos 2 o 3 personas que puedan decirme. En lo que llegue el micrófono, vamos a ver qué idea tiene nuestra hermana Leida de qué es la providencia. Simplemente que todas las cosas están bajo el control de Dios y que nada ocurre sin que Él lo designe. Que las cosas están bajo el control de Dios. Bueno, el hermano habla de que la providencia es una gracia. ¿Quién más? La hermana Coco. Que la providencia nos ayuda a poder obtener la gracia que nos da. Ayuda, dice el hermano Coco, a tener la gracia que nos da. Bien, vamos a definir algunas palabras dentro de la declaración de la confesión de fe para que podamos agarrar esas ideas que tienen los hermanos y la podamos meter en el texto, ver cómo encajan. Pero sí ciertamente tiene que ver con ayuda, tiene que ver con control y tiene que ver con gracia. Ahora, cómo todo eso se conjuga dentro de esta doctrina es lo que vamos a ver. La primera definición que sería importante nosotros tener en mente cuando leemos la declaración de la confesión de fe es la palabra sapientísimo. ¿Quién sabe qué es eso? Sabiduría nada más. ¿Alguien me añade algo más? Infinitamente sabio, o sea, como grandemente sabio, ¿verdad? Bueno, si nosotros nos recordamos un poquito de gramática de primaria, esta palabra termina con una frase que es ísimo. ¿Y qué significa eso en gramática? Aumentativo, ¿verdad? Pudiéramos decir, como nos enseñaron en 4º o 5º bachillerato, ¿verdad? El ísimo implica un grado superlativo del objeto que se define. Cuando decimos ese hombre es grandísimo, ¿verdad? Ese hombre es fuertísimo, estamos llevándolo al grado máximo de eso. Así que cuando hablamos de sapientísimo, estamos hablando del grado superlativo del conocimiento. O sea, es demasiado, muchísimo, grandísimo en conocimiento. Así que cuando la confesión de fe nos dice que con su grandísimo, ¿verdad? Dice que por su sapientísima, o sea, su conocimiento muy grande de las cosas. Pero hay otra palabra dentro de la declaración que necesitamos entender, y esa palabra es presciencia. ¿Quién tiene una idea de qué es eso que se llama presciencia? Dele mente. Pudiera, sí, la hermana dice que pre de antes, ¿verdad? La presciencia es un atributo que pertenece únicamente a Dios
y que es el conocimiento de lo que ha de suceder o existir. Cuando hablamos de presciencia como un atributo de nuestro Dios, decimos que nuestro Dios conoce y sabe no solamente lo que sucedió porque está en el pasado, sino lo que sucederá hacia el futuro. Tenemos la palabra también dentro de esta declaración, infalible. ¿Quién me ayuda con esa palabra? Infalible. Allá atrás, José Omar. Dígame. Que no falla o no se equivoca. Y la cuarta frase que necesitamos definir aquí es la inmutabilidad. Que no cambia. Ahora vamos a tomar esas definiciones y vamos a entrarla dentro de nuestro texto y vamos a quitar del texto, pero se va a quedar coloreada cuando el hermano la proyecte, y donde esté coloreada o en otro color, esas son las que cambiamos. Y lo que vamos a hacer es cambiarla por la definición para aplatanar la definición a lo que nosotros sí conocemos del término. Nos quedaría algo como esto: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su grandísimo conocimiento y santísima providencia, con el fin para el que fueron creadas, según su conocimiento de lo que ha de suceder o existir, ¿verdad? Que no puede fallar o equivocarse, y el libre e invariable consejo de su voluntad. Entonces, ven qué diferente se ve la frase cuando nosotros entonces definimos esos conceptos que no entendemos. Y cuando digo nosotros, me refiero al pueblo dominicano. Nosotros tenemos un problema. Cuando no conocemos una cosa, nos da vergüenza preguntarla. Yo les decía en una ocasión a unos chicos en el trabajo que ellos están estudiando inglés, y algunas veces van y me preguntan alguna cosa. Mira, ¿cómo se dice tal cosa? Y yo le digo cómo se dice, y le digo, pero repítela, y no quieren repetirla. Yo le digo, pero si tú sabes inglés, no venga. Se supone que tú vienes porque no sabes y tú quieres aprender a hacerlo. Nosotros nos pasa frecuentemente eso. Vemos una palabra o nos dicen algo que nosotros no sabemos y nos da vergüenza preguntar. No, que no tiene que darle vergüenza porque usted no lo sabe. Ahora, si usted sabe hacerlo y no lo hizo, que le dé vergüenza. Entonces, cuando vemos esa palabra, hermanos, si leemos cualquier cosa que no entendamos, busca el significado, porque es que el beneficio de entender en su plenitud lo que significa la palabra es nuestro. Es nuestro. Eso no significa que después que usted se la aprenda, entonces empieza a usarla para que otro diga, oh, pero tú viste qué palabra usó el hermano. Pero ese hermano tiene conocimiento. Él dijo una cosa que yo no entendí, pero lo dijo tan bien y se oyó tan bien que yo lo creo. Entonces, hermano, realmente pasamos nosotros por tontos cuando no preguntamos lo que no sabemos. Y por sabio cuando preguntamos lo que no conocemos. Usted no sabe, pregunte. Eso me recuerda un cuento de Tres Patines, donde le dijeron una palabra muy bonita y lo primero que preguntó, ¿eso es bueno o es malo? Cuando le dijeron que es bueno, él dijo, pues yo estoy de acuerdo. Él no sabía lo que era. Pero él partió del hecho de primero saber, ¿es bueno o es malo lo que tú me estás diciendo? A partir de ahí, entonces, seguíamos. Y eso nos pasa con palabras como esta. Cuando nosotros ajustamos la definición a lo que sí conocemos, entonces la definición empieza a tener sentido. En vez de sapientísimo, allí ponemos grandísimo conocimiento y todos vamos a saber lo que es un gran conocimiento. Sin embargo, muchos se pueden quedar pensando qué es o qué significa la palabra sapientísimo. Lizardo. Él tiene infinita sabiduría. Hay un adagio que dice que nadie nació sabiendo, solamente Dios. Así es. Entonces la palabra providencia ha sido utilizada también por muchos para describir la soberanía de Dios. Por eso le decía que ahorita no son ni melliza ni gemela, son siameses, porque están muy íntimamente ligadas. Muchos describen la providencia como la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Imagínense este escenario. Usted compra un rompecabezas y en la tapa del rompecabezas está la imagen que se tiene que formar.
Entonces, ¿qué usted hace? Usted empieza a armar el rompecabezas mirando la imagen que está en la tapa para armarla. Imagínense que la providencia, Dios es el diseñador de ese juego, ¿verdad? De ese rompecabezas, y Él tiene en su cabeza la imagen de lo que Él va a formar y que Él quiere lograr. Y Dios entonces empieza a colocar todas las cosas en su lugar para hacer lo que ya Él determinó que iba a hacer. Entonces empezamos a entender providencia, ¿verdad? Como el orden y organización de Dios para lograr un propósito. Y ese propósito lo vamos a ver al final. Cuando nosotros estudiamos con pasión la providencia, vamos a encontrar un gran consuelo para nuestras vidas. Hay varios ejemplos en las Escrituras que nos llevan a nosotros a ver cómo la providencia de Dios actuó en el pasado, y que cuando vemos la historia completa nosotros vamos a decir, eso es providencia. Porque vemos el cuidado, la guía, el gobierno, la ayuda, el control de Dios en cada una de esas circunstancias. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. Y nos vamos a quedar en el 50 por un ratito. Génesis capítulo 50. Esta declaración que se encuentra contenida aquí, muchos de ustedes la conocen, la han oído y la han leído. Aquí nosotros estamos frente a la historia de José. Y ustedes saben cómo José, desde muy temprana edad, sus hermanos por celo lo vendieron. Llevaron la ropa a sus padres y dijeron que un lobo lo había matado. Pero la realidad es que ellos lo habían echado en un pozo y luego de allí lo vendieron a una caravana, y esa caravana lo llevó a Egipto, y en Egipto estuvo preso, sirvió en la casa de Potifar, después ahí conoció a alguien que más tarde le sirvió para salir de la cárcel. Y toda esa historia de José, que parece una historia muy triste, José casi al final de sus días dice esta frase: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Eso nos dice Génesis 50, versículo 20. En la mente de José, nada de lo que pasó por azar. Todo tenía un propósito. Por eso José dice, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Y por qué Dios lo encaminó para bien? Porque Dios tenía un propósito con José. ¿Y cuál era ese propósito? José dice, para hacer el bien que ustedes están viendo hoy. Al principio de los momentos de aflicción es difícil abrazar la providencia porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Con José nosotros podemos decir, eso es providencia, pero es tu misma situación. El problema es que tenemos que aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y cuando nosotros vemos la vida desde la perspectiva de Dios, entonces vamos a tener pensamientos como lo que tuvo José. Ustedes pensaron mal, pero Dios tenía el control de todo, en pocas palabras. Él sabía lo que quería hacer y simplemente movió su ficha para que nosotros podamos hacer lo que estaba determinado que hagamos. Eso es providencia. Vayan grabándose esas frases. La declaración de José nos enseña a nosotros, hermanos, que nada ocurre por azar. Nada. Nada ocurre por casualidad. Mira qué cosa. Y ese que nada ocurre por casualidad viene desde la fundación del mundo. Hermano, la caída de Satanás del cielo no fue casualidad, no fue por azar. El que Adán pecara en el huerto del Edén no fue por azar. No fue que Adán se le escapó a Dios y ahora Dios dijo, cógelo Adán. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer con Adán y con Eva? Porque mira, pecaron y ese no era el plan. No salió Jesucristo de allá para acá, Padre, te tengo un plan B para que resolvamos el problema de Adán.
Hermanos, una correcta perspectiva de la providencia nos ayuda a entender eso. Yo estoy seguro que a todos ustedes le preguntaron, pero si Dios sabía que Adán iba a pecar, entonces ¿para qué lo creó? Para cumplir su propósito. Hermanos, no tenemos que darle mucha vuelta y queremos ser científicos explicándole a la gente el por qué esto, por qué aquello, por qué aquello. Al final de todo tenemos que entender que la providencia de Dios es el cuidado, es la guía y el gobierno sobre las personas, circunstancias o cosas. Eso es providencia. El gobierno, cuidado y guía de Dios sobre todas las personas, cosas o circunstancias. Nada ocurre por azar. Sáquese eso de la mente. Sáquese eso de la mente. Un científico estadounidense de origen británico que muchos de ustedes conocen, que tenga una silla de ruedas ahí, se llama Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de este siglo en cuanto a la ciencia. En su libro El Gran Diseño, él dice que las cosas ocurrieron de la nada. Y hay mucha gente que, como lo dijo un científico, lo creen, de la nada. Sin embargo, otro científico, cuando leyó esto, dijo: esta es la estupidez más grande que he podido escuchar de un científico. Cuando la ley de la metafísica establece que la nada no produce nada. La nada no puede producir nada. Eso no es más que la negación del gobierno de Dios sobre la creación. Él la creó, Él la sustenta y Él la gobierna. Hermanos, eso es providencia. Dios guiando, gobernando y cuidando a sus hijos, teniendo control de las circunstancias y del tiempo. Esa definición que yo acabo de leerle, si se la leo completa, verán al final que habla. Muchos de ustedes han visto un librito ahí en la librería que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Lo han visto, un librito pequeño, muy bueno. Bueno, ese libro de Jerry Bridges, y él define providencia allí, así como se la acabo de leer ahora. Jerry Bridges define la providencia de Dios como su cuidado, guía y gobierno sobre las personas, circunstancias y eventos en el pasado, en el presente y en el futuro, para gloria suya y el bien de su pueblo. Así la define. Eso es, hermano, providencia. Guía, grábese esa palabra cuando le hablen de providencia: guía, gobierno y cuidado. Es la guía, el cuidado y el gobierno de Dios sobre mí, sobre mi circunstancia y sobre el tiempo. Eso es la providencia de Dios. Otro teólogo define la providencia como un término teológico que indica la soberanía de Dios, la supervisión de Dios, la intervención, el conjunto de acciones activas de Dios en socorro de su pueblo. ¿Ven? Es la intervención de Dios, y esa intervención lo hace ¿para qué? Para nuestro cuidado. Lo que leímos en la declaración de la confesión de fe. Para nuestro cuidado. Sobre la circunstancia, ¿para qué? Para ordenarla. De modo que ocurra lo que Dios ha determinado para su gloria y para el bien de su pueblo. En Isaías 46, versículo 9, vamos allá. Vean qué declaración tan maravillosa encontramos allí y cómo habla esto del control de Dios, no solamente sobre las cosas y las personas, sino también sobre el tiempo. Cosa que vamos a detallar en un momentito. Isaías 46:10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Y qué es eso? Según la definición de que vimos ahorita, presciencia. Que anuncio lo que va a pasar cuando termine todo,
¿Desde cuándo? Desde que cree todo. Desde que cree todo. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente a las aves, de tierras lejanas al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermano, ¿de qué nos habla eso? Control. Control. Eso nos habla del control que Dios tiene sobre su creación. No diga sobre la creación, porque pareciera que la creación es algo que está fuera de Dios. Es el control de su creación. Lo que Él hizo, lo que Él creó, a quienes creó, y por medio de las cosas que le da vida y sustento a esas criaturas. Eso, hermanos, es providencia, control, guía y gobierno de Dios. Yo creo que es incorrecto cuando la gente orando dice, Señor, toma dominio, toma control. Es como diciendo que Dios no tiene el control y que no tiene el dominio. Dios nunca ha perdido el control. No va a pasar como aquella película que hicieron, que se llama Todopoderoso. No sé quiénes la han visto. No lo digo tampoco para que la vean. Pero en la película, el actor principal, él pensó que todo lo que le sucedía estaba fuera del control de Dios, y la pregunta que él se hizo fue, ¿pero fue que Dios se fue de vacaciones? Esa fue la frase de él. Parece que Dios se ha ido de vacaciones y me ha dejado con todos mis problemas. Entonces, en la trama de la película es que entonces Dios lo agarra a él y lo deja ser Dios por un día, y al final el tipo termina diciendo, no, yo no quiero esto, ven con este asunto. Ya yo sé que tú estás ahí y que tú estás en control. Al final él le devuelve el control a Dios porque él no podía. Y eso, aún una mente de Hollywood, ¿verdad? Y la manera como ella hace su cosa, deja entender claramente que aún los impíos saben que Dios está en control de todas las cosas. La hermana Juana, ¿iba a decir algo? Ok. Pero la película, Mariana, nos deja esa estela. Entonces hasta los impíos saben que Dios tiene control y gobierno. El problema es que ellos no lo saben, no lo creen de todo corazón para que vengan a los pies del Señor. Hermano, es igual también cuando Faraón, que Dios endureció su corazón para que no dejara salir a su pueblo. También ahí se ve que Dios tuvo ese control y siempre lo ha tenido. Sí. Endurecer el corazón a que Él quiera que, para que no haga, porque Él tiene ese control. Sí. Ahora a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué pasan las cosas? Como hay una que dice, Dios no existe. Le dice a yo no sé si ustedes han visto ese peluquero, Dios no existe. Ajá. Y después él le dice, busca uno y dice, mira, no hay peluquero, porque si él viniera donde mí, que es, esa es una enseñanza que le dan. Claro. Yo tengo ese texto de Faraón por ahí, cuando lleguemos allá me lo voy a acordar, porque siento, Esther quiere decir algo. Diga, hermana. Que es mejor pedirle dirección al Señor y no que tome dominio. Exactamente. Que dirija nuestras vidas. Que Él dirija nuestras vidas, porque al final vamos a dar cuenta por todo lo que hagamos, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que Dios determine, pero no es lo mismo hacerlo obedientemente que usted venir en desobediencia y entonces le diga, mira, pero la palabra estaba ahí, tú no viniste, y yo tuve que traerte. No, pero yo estoy aquí, sí, pero yo te traje. No fue que tú viniste. Por eso, ¿verdad? Hablamos de ese control aún sobre el mal que tienen. Hechos capítulo 17, versículo 24, nos dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. No habita en templos hechos de mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra
y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y eso nos habla, hermano, de que aún nuestros días de vida sobre la tierra están en la mano del Señor. Aún cosas sencillas como esa. Hay otro pasaje en los evangelios que habla de que aún las hebras de nuestro cabello están contadas. Y no es que colocar algo más fácil para Dios, es que igual, aunque tenga mucho, como quiera sigue siendo fácil. Como quiera sigue siendo fácil, porque Él fue el que lo ordenó. Él fue el que dijo, en Santo Domingo, República Dominicana, en tal día, en tal año, habrá una iglesia que se va a llamar Iglesia Bíblica de la Trinidad, y allí va a haber un grupo de hombres y mujeres que me van a adorar, que me van a servir, y van a hacer esto y aquello. Hermanos, la doctrina de la providencia no es un llamado a la vagancia, porque muchos pensarían, bueno, pero si todo está así, porque ¿para qué yo me esfuerzo? En lo que se requiere diligencia, ¿qué dice la Biblia? Yo no podré saber algunas cosas a menos que no entre en el conocimiento y experimento de ellas. ¿Cómo yo voy a saber si soy salvo? Empiezo hoy el Evangelio. Que si tú eres de los elegidos, Dios te va a despertar. Y hay algo que la confesión del rey llama como llamamiento eficaz, que cuando Dios te llame, tú vas a responder aunque no quieras. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú te vas a parar y vas a decir, aunque yo soy pecador, Señor, yo siento que tú me estás llamando. Y yo estoy aquí. Y vas a venir. ¿Recuerdan esa palabra del Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y le siguen. Ni uno de lo que el Padre me ha dado se perderá. ¿De qué nos habla eso? Del control que tiene Dios sobre las cosas. Qué bueno lo que llegaron bien joven al Evangelio. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Es una gran bendición. Pero a muchos no nos llamaron desde pequeños. Muchos aquí no nacimos en un hogar cristiano, en un hogar evangélico donde fuéramos instruidos por la palabra de Dios. Muchos vinimos como algunos jóvenes, otros adultos, otros ancianos. Pero lo importante es que estamos. Sea el tiempo en el que Dios haya determinado que estemos, lo importante es estar. Muchos venimos de contextos difíciles, otros no tan difíciles, otros bien suaves, pero la gracia con la que Dios cuida y dirige a aquellos que han tenido una vida muy difícil es la misma gracia para aquellos que la han tenido más fácil. Al final lo que aleja al hombre de Dios es el pecado, y la provisión del pecado fue hecha desde la misma eternidad. Efesios capítulo 1 nos habla de eso. Podemos entonces, hermanos, afirmar que la providencia de Dios es su cuidado y gobierno en primer lugar sobre las personas. Sobre las personas. Génesis capítulo 45, siguiendo con la historia de José. Sobre las personas. 45, 5 al 8. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, que ya él le declara quién él era, y él sabía lo que iba a pasar, noten las palabras aquí, versículo 5. Versículo 4. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os peséis haberme vendido aquí. Pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardar con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me vendisteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto.
Amén. Hermanos, él entendió claramente lo que era la providencia. No se preocupe, era como si le dijera, mire, todo lo que ustedes hicieron no escapó al control de Dios. No escapó. Dios movió sus piezas como Él lo había determinado, para que al final José y sus hermanos entendieran que aún el pecado del hombre Dios lo puede torcer para bien, o lo puede enderezar. ¿Verdad? Porque torcer sería para... Lo puede usar para el bien. Ustedes no han oído la frase aquella, que la cambian mucho ese cuento, pero al final le enseñanse lo mismo. De la mujer que está orándole a su Señor para que le mande alimento. Y un tipo que quiere relajarlo, ¿verdad? Dice, tú verás, y cuando le manda el pan, y ella le da gracias a Dios, ¿qué Dios, mi Dios? Eso fui yo que te lo mandé, gracias, que hasta el diablo tú usas para darme. Hermanos, todo está bajo el control de Dios. Y el pecado de ellos al vender a su hermano y causarle la tristeza tan grande que le causó a Jacob, fue para al final Dios hacer una obra maravillosa con José. Eso, hermanos, es providencia en acción. Eso es ver la providencia en la historia y decir, wow, ciertamente que Dios ordena todas las cosas como Él quiere. Y va a usar aún nuestro propio pecado, porque usó el pecado de estos hombres. Pero todo en la vida del Señor, todo en la vida tiene su propósito. Ellos su pecado y a Jacob la gran tristeza que le causó la supuesta muerte de su hijo Jacob, de su hijo José. Esto por años mantuvo a este hombre muy triste, pero su tristeza tenía una razón de ser. Su tristeza tenía una razón de ser. Así que nosotros podemos ver aquí cómo Dios controla y obra para el bien sobre las personas, para el bien y sobre las personas. Proverbios capítulo 2, 21, versículo 1, no vayan allá, lo voy a leer por asunto de tiempo. Dice que en las manos del rey, perdón, en las manos del Señor está el corazón del rey, y es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. No se va a salir de ahí. Para nosotros sí se sale, porque nosotros a veces encabezamos a Dios y decimos y pensamos que sabemos cómo Dios va a actuar. Y decimos, no, Dios no puede hacer esto o aquello. Recuérdese que lo único que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. Pero fuera de ahí, Él tiene la libertad de actuar sobre las circunstancias, sobre las personas o aún en contra de ellas. Porque Él es el creador y Él es el que sabe qué fue lo que diseñó y cómo. Y hacia dónde nos va a llevar. Eso habla entonces, hermanos, también, en segundo lugar, de que el cuidado, guía y gobierno del Señor está sobre las circunstancias. Sobre las circunstancias. El capítulo 23 hasta el 28 de Hechos. Es increíble ver cómo Pablo anhelaba, cómo este hombre anhelaba llegar hasta Roma. Cómo él llegaba, él estaba deseoso por ir a Roma. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice, rogaba Pablo que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, hablando de los romanos. Pero ustedes saben que Pablo quería tener un viaje próspero para llegar a Roma. Y este viaje duró más de 2 años. Duró más de 2 años. Pablo pasó todo lo que usted no se imagina que podía pasar antes de llegar a Roma. Él pasó de todo. Y en el capítulo 23 hasta el 28 de Hechos nos narra todo el peregrinar de Pablo para por fin arribar a Roma. Fue encarcelado durante 2 años. Fue llevado a Roma en un barco que finalmente el barco se sobró y lo montaron en otro barco. Terminaron en Malta, donde por poco se lo comen los lugareños. Después de ahí encontraron otro barco que se lo llevó. Pero al final Dios respondió la oración. Pero la manera en que Dios manifestó su voluntad en este sentido no era como Pablo esperaba. Pablo había orado para llegar a Roma y tener un viaje próspero. Y muchas veces, hermanos, las circunstancias parecen adversas, pero Dios continúa teniendo el control. Y eso fue lo que Pablo aprendió en ese viaje. A pesar de todo eso, Dios seguía estando en control. Y Pablo llegó a Roma en el momento preciso que Dios lo quería en Roma.
No cuando Pablo creyó que era preciso, sino cuando Dios entendió que este hombre podía llegar hasta Roma. Y eso, hermano, este control de Dios sobre esas circunstancias nos habla de providencia. Se lo repito mucho para que usted se acuerde de todas las cosas que significan providencia, que son la providencia de Dios. Pero también, y como vimos en el pasaje anterior, Dios tiene cuidado, guía y gobierno sobre los tiempos y sobre las circunstancias. En Romanos capítulo 11, versículo 32. Si alguien quiere aportarme algo, levante la mano y me dice. Al lado de María Mercedes, me olvidó el nombre de la chica. Fiol. Cuando te habla sobre Dios tener control, hay que tener, se puede interpretar que Dios tiene control sobre las personas en sí. Es decir, se puede interpretar como que el libre albedrío con el control que Dios tiene sobre nosotros. Y traigo esto a colación porque un ateo decía, bueno, y presentaba era un niño en esos países donde están en guerra, dice, entonces, ¿por qué Dios no tiene el control de esos niños que mueren en las guerras? Dios no tiene el control en sí de lo que tú vas a hacer, porque te dio el libre albedrío. Y como decía Pablo, la libertad no es para hacer lo malo, no es para hacer lo bueno. Entonces, de circunstancias, Dios la puede moldear para que algo malo se pueda convertir en bueno, pero en sí. Nosotros como seres humanos tenemos libertad, como dice Santiago, de hacer lo bueno y eso que es nuestro interior. Y todo comenzó por un pensamiento, como dice Pablo. Entonces después lo materializamos cuando lo pensamos y llegamos a ser el mar. En lo que Fiol termina, mira a ver si hay una confesión de fe ahí atrás. Y hámela llegar, por favor, que nada más tengo los párrafos que... Entonces, en ese sentido, que a mí me pregunta, entonces yo decía, muchas veces hay cosas que pasan, Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿Y por qué permite que pasen las cosas? Porque de este lado del planeta nosotros criticamos a esos niños que mueren en la guerra, pero aquí los descuidamos. El padre descuida a un hijo, no lo mantiene. Sí. Entonces, queremos siempre echarle la culpa a quién, a otra persona, a Dios, de las cosas que pasan en el mundo. Exactamente. Mira qué interesante lo que ella dice. No estaba en el párrafo, pero vamos a saltar allá. Porque la misma confesión de fe da respuesta a esa pregunta. La confesión de fe nos da respuesta. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, estoy en el capítulo 5, párrafo 6 de la confesión de fe. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quien Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado, no solo les niega la gracia por la cual podrían haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y lo deja expuesto a la corrupción, a su corrupción, que convierten en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a su propia concupiscencia, a la tentación del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Fíjense qué interesante. Sin embargo, como bien decía la hermana, esto no hace a Dios culpable de pecado. El hombre es culpable de su pecado y dará cuenta delante de Dios por su pecado. Pero señores, es una realidad. Ustedes han visto personas con cáncer que han encontrado al Señor en medio de su cáncer, ¿verdad? Y podemos decir, Dios usó un cáncer para ablandarlo. Y de hecho, muchas veces decimos, con algunos casos, solo así lo ablandó Dios. Porque eran soberbios, iracundos, terribles y todo, ¿verdad? Sin embargo, a otros que eran igual que él, le mandó el mismo cáncer y maldicen a Dios. El mismo medio que usó para ablandar a uno, endurece a otros. Gracias, Fiol. Pero ese control de Dios sobre esas circunstancias se hace evidente en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Hermanos, Dios no está de vacaciones. Dios no se fue de vacaciones, ni se va a ir. Él siempre está ahí. Y lo que hace, aun cuando nosotros sentimos o entendemos que no está pasando nada, Dios sigue trabajando. Durante 400 años no hubo profeta en Israel.
Durante 400 años no hubo profeta en Israel. ¿Alguien más quería decir algo? Teo, allá atrás. Y todo parecía que se cayó Dios. Y mire, eso es duro, usted no sentir la voz de Dios. Porque muchas veces en nuestras oraciones, en nuestro peregrinar, puede haber una etapa en su vida en que usted no sienta a Dios cerca. Y eso puede ser por muchas circunstancias, puede ser por una situación particular y propia del pecado en el que usted esté viviendo. Y el pecado aleja de Dios. Y mientras menos sentimos a Dios, debemos preocuparnos porque hay algo que nos está alejando de Dios. O sea, no podemos decir, no, yo estoy cerca de Él, pero no lo siento. No, eso no congenia. Teo. Siguiendo el hilo de que Dios tiene el control con su providencia en nuestras circunstancias y en los eventos que nos suceden, aquel criado que el Señor mandó a sanar solamente porque su amo le dijo que no, que diga la palabra y que será sano. La providencia del Señor actuó tanto ahí como, por ejemplo, si yo muero en un accidente, yo puedo morir en un accidente, pero no morir accidentalmente. Entendamos eso o no, porque el Señor tiene el control de todo. Es que la providencia lo que nos enseña es que no hay cosas accidentales. No hay cosas accidentales. Yo le decía a alguien en estos días, y me refería al caso específico de nuestro hermano Bolívar, y me decía, bueno, el Señor tal vez sigue ayudándole allí, pero en esa circunstancia uno siempre se pregunta, se hace una pregunta que no es que esté del todo mal hecha, pero uno se pregunta, o sea, dale descanso, Señor, permítele irte, ¿por qué lo deja sufrir tanto? Y yo decía a esa persona, el problema es que nosotros vemos la cosa a nuestra manera. Y yo he llegado al convencimiento que lo que Dios haya tenido que enseñarle a nuestro hermano Bolívar, ya se lo enseñó. Hermano, ya se lo enseñó. ¿Saben qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Si Dios aún lo tiene ahí, ¿qué nos está enseñando a nosotros? ¿Qué nos está enseñando a nosotros? La obra con Él está hecha. Mire, hermano, olvídese de eso. Él me decía la semana pasada el gozo que él sentía de cómo la iglesia se ha desbordado en medio de sus problemas y cómo él eso lo sentía gozoso. Y yo le decía, mi hermano, durante más de 20 años tú has servido a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia te está devolviendo un poco. Ahora el amor de la iglesia está siendo probada en la enfermedad de ese hermano, como en la enfermedad de otros hermanos, nuestra hermana Ernestina. Es nosotros lo que tenemos que revisarnos y mirar hacia adentro. No es empezar a ver allá. No. Dios en su providencia, en su cuidado, gobierno, lo tiene ahí y nos está enseñando algo. Ahora busque usted cuál es la enseñanza para usted. ¿Alguien más? Gisela. Yo soy testigo de la providencia del Señor, porque Acércate, hace 20 años a mí me declararon lupus terminal. O sea, el doctor me mandó a mi casa a morirme. Yo le dije, no se preocupe que yo soy cristiana. Olvídese que si estoy para morirme, ¿usted no se va a morir? Sí. Yo hace 4 años que a mí me dieron de alta. El lupus 0. Y eso que él me dijo, no te voy a recetar ni una aspirina, porque los riñones y los pulmones tuyos no aguantan nada. Ahora dice el doctor, jamás en la vida le digo yo a uno que no tiene cura, lucho con él. Y Dios está en control. Ustedes recuerdan cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron para ser lanzados en el pozo porque no obedecieron a la orden de inclinarse a la estatua de Faraón. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Cuando ellos llegaron frente al horno, le dijeron, óigame, esta es su última oportunidad. O se inclinan o lo echamos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Sobre este asunto, oh rey, no hay que hablar, porque no nos vamos a postrar. Ahora, el Dios al que servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, sepa tú, oh rey, que no obedeceremos. O sea, había una resolución en su vida. Y ellos sabían que Dios podía librarlo
o no podía librarlo, pero que cualquiera de las cosas que ocurriera, la circunstancia estaba bajo el control de Dios. Al final, Faraón lo echan, y quienes lo echan fueron consumidos por el horno de lo caliente que estaba, y el hombre se acerca y dice, mira, pero no fue 3 que echamos, yo estoy viendo 4. Hermano, y no era problema de visión, no era que le faltaban lentes, es que ahí habían 4. Sí. Sí. Relacionado a lo que usted dijo ahorita de que algunas personas dicen que Dios se fue de vacaciones. Entonces lo siguiente, donde yo trabajo hay muchas personas y dicen, cuando tienen una dificultad familiar, económica, laboral o cualquier circunstancia, dicen que, tal como dije, que Dios se fue de vacaciones, que Dios se olvidó de mí. Contra, pero Dios se olvidó de mí porque me ha caído todo encima en un momento. Entonces, yo en cierto momento que yo he participado con ellos, le he dicho que no, que lo que sucede es que a cada quien le llega su turno a su debido tiempo. A su debido tiempo. Y que uno no se puede desesperar por las cosas que le pasan, que uno tiene que tratar de orar mucho, pedirle a Dios, valga la redundancia, para que Dios tenga misericordia de esa persona y las cosas se le puedan enderezar. Sí, pero hay un tema también con las personas, y nosotros como creyentes debemos ser sabios en la manera en cómo abordamos a la gente. Hay gente en el trabajo que no son creyentes y van y te plantean su problema y te dicen, oye, Dios se ha olvidado de mí. Y yo me pongo triste a propósito y le pongo mi cara triste, como quien dice, sí, tú sabes cuál es el principal problema, es que tú te olvidaste de él. Por ahí comienza el problema. Tú te olvidaste de Dios. Tú te olvidaste de Dios. Y si tú te olvidas de Dios, ¿qué tú crees que va a pasar? Al que me negare delante de los hombres, el mismo Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Esto no es matemática, hermano, pero hay cosas que están ahí, ¿verdad? Que están establecidas, Miguel. En lo que llegue el micrófono a Miguel, recuerden entonces esta frase, hermano, que estamos ya terminando. No miren ese reloj que está adelantado. Ese reloj tiene 2 minutos adelantados. Miguel. El tema de la providencia de Dios, una de las cosas, lo que es la soberanía de Dios y la providencia de Dios, son temas que literalmente humillan al hombre, pero sin deseo de minimizar la providencia y lo que es Dios para nosotros, le voy a poner una imagen de alguien que está criando, amando a un hijo. ¿Amando? El que cría amando a un hijo. Okay. Porque el que cría con la televisión, no es el que cría con la televisión ni con el internet, no, el que está amando a un hijo y está en eso. Ok. El que está criando amando a un hijo, cuando su hijo, por ejemplo, comete algún orgullo, comete algún pecado, si es su padre lo está amando y lo está criando, le duele que lo cometa. Pero si lo ama de verdad, aunque él sufra, ¿qué deja? ¿Se le pasa paño tibio? No, él deja que el proceso, él agote ese proceso. Ahora la pregunta es, métanse en la cabeza, el corazón, el alma y la vida de ese muchacho. ¿Qué es lo único que él dice? Y yo sé que todos que tienen padre me van a entender. Mi padre no me ama. ¿Cómo él se atreve sabiendo que yo quiero ese pan y no me lo da? Mi padre es un bárbaro. ¿Cómo lo hace? Muchos de nosotros piensan así. ¿Cómo lo hace? Entonces, yo quiero que dejarle la reflexión solamente de que el mundo como tal, como es conocido y como será conocido, él lo ha visto ya. Él lo conoce. Es como también nuestros hijos. Cuando están haciendo alguna cosa que usted ya sabe. Usted hasta lo deja que pequen. ¿Quién se come el bizcocho? Yo no fui, con una cosa ahí. Entonces tú estás seguro, papi, que tú no fuiste. No, yo no fui. Entonces tú dejas, hace eso, Dios hace eso con nosotros. Porque ustedes como que a veces nosotros hablamos de la providencia como que lejos. Nosotros a cada rato lo hacemos y lo vemos muy justo. Bueno, Él hace lo mismo. Bueno, Él no hace lo mismo, Él hace mejor con nosotros. Porque nosotros somos adultos y sí sabemos la cosa y nos debe dar una pela como nosotros se la damos a nuestros hijos y no nos la da. Sí. Sino que con mucho amor dice, pasa tu proceso, mi hijo. Yo estoy aquí al lado tuyo. Yo no me he ido. Todo lo contrario. Estoy dolido contigo. Yo te quiero igual. Pero mira, mi hijo, tú tienes que pasarlo. Sí. Y no hay de otra. Tú tienes que pasarlo. El que ama sabe que le dice eso. Se lo ha dicho. El que ama. El que cría con televisor y internet no hace nada de eso.
Ahora, el que ama, dice, yo soy malo, te entiendo, mijo, es verdad, tienes razón, yo soy malo. Ahora, después de un tiempo, entonces viene y te abraza y, papi, gracias, o mami, gracias, porque tú no cediste ni un minuto al pecado mío. Es lo mismo con nosotros, lo mismo. Sí. Y eso nos habla, hermano, entonces, de que Dios, esa idea de que Dios está viendo el mundo pasivamente, no cabe en la cabeza del cristiano. Eso hay que sacarlo de ahí. Dios no está viendo el mundo de una forma pasiva, como un espectador que solo interviene en las cosas importantes. Hay gente que piensa que Dios solamente interviene en el nombramiento de un presidente, en una enfermedad terminal. No, hermano, Dios obra hasta con la gripe. Desde la más grande hasta la más pequeña, dice la confesión de fe cuando lo leíamos ahorita. Desde la cosa más grande hasta la más pequeña. Dios gobierna, grábense esa frase, providencia es el gobierno y guía de forma constante y activa sobre las personas y eventos. Él controla nuestras circunstancias, aún la de las aves del campo. ¿Recuerda la frase? Ni aún Salomón se vistió con la gloria de ella. O sea, ya eso estaba en la mente de Dios. Y Dios controla todas nuestras circunstancias. Así que la providencia no es solamente conocimiento previo de lo que va a suceder. No es solamente eso. Sino que implica una disposición activa y arreglo de personas y eventos con un fin en mente. Eso es providencia. Gobierno y guía, disposición activa de parte de Dios, arreglo de parte de Dios de las personas y eventos con un fin en nuestras mentes. ¿Y todo eso para qué? Y ya con esto terminamos. ¿Para qué todo eso de la providencia? ¿Para qué Dios cuida? ¿Para qué Dios guía? ¿Para qué Dios gobierna? Y tiene tanto cuidado con su iglesia. ¿Para qué? ¿Usted no se ha preguntado para qué? Para una sola cosa. La confesión de Westminster en el capítulo 1, pregunta 1. Lo que pasa es que, dígame, hermano Lizardo. Todo para su gloria y el bien de su pueblo. Todo para su gloria. Dios ordena, gobierna, dirige, sostiene todo lo que Él ha creado, lo dispone como Él lo preparó. ¿Para qué? Para su gloria. Al final la respuesta de todo es esa. Para gloria de Él. Y el pasaje que maravillosamente describe esto, que voy a terminar leyendo, ponle las últimas definiciones para que ellos la vean, porque ya por asunto de tiempo no la vamos a ver. Se la voy a leer rápido, pero vamos a leer primero Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 10. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue? ¿Y de qué habla eso? Control en el tiempo pasado de la eternidad. No en el tiempo pasado del Cronos, como lo vemos hoy, sino de cuando aún el tiempo no existía. Control. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, en la eternidad, cuando todavía no existía nada, cuando Dios no había hecho la creación, Él dijo, yo voy a salvar en Santo Domingo a un hombre que se va a llamar Rudy, porque yo voy a hacer que el papá le ponga Rudy, y lo voy a traer a la iglesia, y lo voy a salvar de esta manera. Y hoy Rudy, por el amor de Dios mostrado en Jesucristo, puede decir, se ha cumplido el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó así. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿de qué habla eso, hermano? De un plan, de un orden, de un gobierno, de una guía, de un mover todo para que ya sea lo que yo determiné que sea. Y noten cómo termina ese párrafo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando yo dije que iba a ser así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Amén. Eso, hermanos, es providencia. La guía, el cuidado y el gobierno
de Dios. Ahí le dejo algunas definiciones ya para que la vean. Si alguien tiene un comentario más, una sola persona y terminamos ahí. Y si no, entonces oramos. El hermano Lizardo y luego de Lizardo oramos. Le cogí 5 minutos más. Se lo pago ahorita. Sí, hermano, quería agregar sobre que sujetarse a la voluntad de Dios es saber que somos instrumentos en sus manos y que aún nosotros muriendo, Él lo va a usar para su gloria. Eso. Amén. Esa es una realidad innegable, porque muchas veces donde menos queremos ver a Dios es donde Él no está. ¿Sí? Como decía Miguel ahorita, hay veces que nosotros pensamos que Dios se olvidó de mí, decía el hermano, de todos los problemas que te lleguen. Eso que se está acordando tanto de ti, que te está mandando problemas para que te acuerdes de Él. A veces estamos tan distraídos en nuestra vida que hay que mandarnos otro par de problemas para que volvamos a esa ¿cómo se dice? Efervescencia de la oración y de la búsqueda de Dios y de la cercanía a Dios. ¿Sí? Los hermanos de mi esposa eran muchachos muy rebeldes. Sin embargo, después que murió su madre, todos vinieron a Cristo. Amén. Bueno, eso, hermanos, es la providencia en acción. Cuando hablen de providencia, recuerden esa frase: guía, gobierno y cuidado de Dios para con su pueblo, para gloria de Él. Eso es providencia. No se complique con los términos que no se entienden. Pásalo al español dominicano, agárrelo y entiéndanlo. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por esta doctrina maravillosa que tú nos concedes ver en esta mañana. Y ayúdanos a abrazarla, porque cuánto consuelo trae al corazón saber que nuestras circunstancias están en tus manos. Que aún quienes nos rodean y pueden hacernos bien o mal, también están en tus manos. Que aún el tiempo, lo que ha de venir, también está en tus manos. Oh Señor, qué gozo en nosotros sentirnos en las manos de tan amante pastor. Ayúdanos a entender esta doctrina, a abrazarla, a amarla, a entenderla, para que de esa manera podamos amarte más, entenderte más y buscarte más. En el nombre de Jesús. Amén.